Así ya queda para, para algún estudiante que todavía no se haya podido conectar y ya les queda grabado para tenerlo en cuenta también para el práctico que explicaba el profe Rincón. Este es una expo que hemos preparado para que podamos entre todos conocer un poquito parte de lo que vamos a ver en las exposiciones en relación a los procesos de diseño y la planificación urbana de algunos exponentes o de algunas líneas de acción, ¿sí? Estos procesos de diseño y planificación urbana que nos van a ayudar también a entender cómo no solamente poder encarar el práctico, sino también en poder entender o conocer por qué la contextualización histórica es tan importante, ay no lo estoy pasando, a la hora de poder entender un poco cuáles son las respuestas que se le dieron a algunas necesidades en un momento puntual de la historia y con las herramientas que existían en ese momento. Nosotros nos parece, y van a ver en la medida que vayan ustedes exponiendo cada uno de los temas, todos los temas, no solamente los exponentes, un arquitecto o un profesional, un ingeniero, sino que vamos a empezar a descubrir cómo el conocimiento de la contextualización histórica es imprescindible para poder entender las respuestas que les estamos dando, entendiendo o mostrando la historia como constructora de la cultura, ¿sí? Y por lo tanto, la arquitectura y el planeamiento van a ser respuestas históricas y culturales a una necesidad de, por ejemplo, provisión del ambiente que sea adecuado para el desarrollo de la vida, ¿sí? Entendiendo que la arquitectura no es solamente es más que un elemento construido, ¿no? Por eso hablamos de construcción histórica y construcción cultural. Digo, la arquitectura, el planeamiento, la ampliación o la construcción de ciudades, la construcción de infraestructuras, etc. Y es más que un elemento construido porque desde las ciudades podemos entender cuáles son sus movimientos, cuáles fueron sus tecnologías adoptadas, las posibilidades constructivas de la mano de qué, del contexto, ¿no? Por eso hablamos de este análisis crítico de algunas cuestiones. Y la arquitectura y el planeamiento son parte, son también un producto, pero son parte de este resultado, ¿no? Nosotros construimos ciudad, construimos arquitectura, pero viene, por supuesto, como parte de un contexto, ¿sí? Y el objetivo con este análisis crítico es trabajar, bueno, en un periodo particular de la historia, no vamos a ir tan lejos, sí, lo vamos a contextualizar, por supuesto, y vamos a ver de dónde viene, pero el objetivo es intentar descubrir cuáles son los distintos elementos y cómo usarlos en relación a los procesos de diseño, en relación a la vinculación con el medio, los recursos que habían disponibles, las distintas circunstancias sociales, por eso hablamos de línea de tiempo, hablamos de líneas de acciones proyectuales, de corrientes y de obras, que dan respuesta siempre a las distintas necesidades. Vamos a ver siempre esta cuestión de que va y que viene, ¿no? Yo me estoy moviendo y no me ven, pero bueno, esta cuestión de lo que uno le da respuesta y también cómo la arquitectura termina construyendo parte de esa cultura. La idea es intentar entender la relación del profesional y de su contexto, analizando los autores y las obras, y cuáles en realidad fueron, esto es muy importante para lo que ustedes nos van a contar en las expo, cuáles fueron las razones que los llevaron a utilizar ese tipo de solución en relación al territorio, a la problemática ambiental, a la necesidad del medio, al contexto, cuáles son las líneas y las influencias del profesional que le son inertes a la profesión y cuál desde su formación, desde su ideología, se le incorpora a ese proceso de diseño o esa línea de acción algo personal también. O sea, van a ver cómo algunas cuestiones desde lo personal del profesional hacen que sea uno u otro proceso histórico a resolver, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de una historia crítica? Y una historia crítica y operativa en los siglos, o sea, trabajando desde el fin del siglo XIX y principio del siglo XX, porque del siglo XIX para atrás, la arquitectura es un poco más pasiva en relación a alguna imitación de componentes que ya se venían desarrollando como leyes compositivas, como que en algunos casos eran indicativos de lo que sucedía en el pasado. Nosotros vamos a hablar de esta contextualización histórica que venimos nosotros
desde Grecia y Roma, esto lo vimos en primer año o en segundo, cuando hablamos de la arquitectura que digamos que nosotros deviene un poco de la arquitectura occidental, ¿no? Las culturas grecia y romana, el nacimiento de Cristo, los periodos de la Edad Media, que nosotros conocemos como la Edad Media y la Edad de los Castillos, ¿sí? Pero en realidad esta Edad Media, que a los fines de la comprensión de la arquitectura y de la cultura, tiene varios periodos, la caída del feudalismo y el nacimiento de la ciudad moderna con las primeras ciudades, ¿sí? Con el gótico, el renacimiento, el manierismo y el periodo barroco. Luego de la doble revolución hablamos del siglo XIX, ¿no? Y ahora venimos un poco a entender estas cuestiones de la arquitectura, que yo les hablaba recién, de estas leyes compositivas, de limitación de componentes, como por ejemplo en el Renacimiento, que lo vimos recién hace un rato, en Renacimiento, manierismo, barroco, tomar algunas ideas, inclusive en el gótico, algunas ideas que se tomaron después en el barroco para poder hacer arquitectura. ¿Y por qué es importante estudiar este precedente? Porque nos van a dar herramientas como recursos proyectuales, como conocer cómo se enfrentaron a algunas condiciones del medio ambiente y algunas condicionantes también, por ejemplo, de la tecnología, de la estructura. Es súper importante tener en cuenta estas consideraciones porque, por ejemplo, antes del siglo XIX, las estructuras de acero y vidrio no se utilizaban para construir arquitectura, ¿sí? Estas cuestiones son súper importantes. Y siempre decimos lo mismo, qué importante es poder conocer cómo se podían resolver algunas cuestiones del pasado para poder nosotros tomar herramientas para poder volver a construir y pensar también en la construcción del futuro, no solamente en la resolución de problemas del hoy. Y me parece interesante porque vamos a ver algunas cuestiones que nosotros hoy tenemos como obvias, que en realidad no fueron tan obvias en su momento y le vamos a empezar un poco a descubrir. Como les hablaba hace un ratito de la arquitectura de la academia, siglo XIX, la idea era un poco la de sistematizar este proceso de diseño. Había un gusto por configuraciones a base de cuestiones geométricas que vienen heredadas de la arquitectura clásica, este orden, simetría, y principalmente lo podemos ver en edificios institucionales del siglo XIX y siglo XX que nosotros hoy tenemos vigente, como por ejemplo el Palacio de Justicia, como por ejemplo el Congreso en Buenos Aires, como por ejemplo en Berlín, digamos, que lo podemos ver acá en un monumento que no tiene una gran carga, digamos, en relación a lo que significa, pero también muestra perfectamente la arquitectura de la academia. Estas cuestiones que vienen de la arquitectura clásica y que además tiene esta simetría, tiene este orden, y el uso de estos tipos funcionales y formales que significan, que nos vienen a contar un poco la simbología histórica y un estilo como homogéneo, ¿sí? Para un lado era lo mismo que para el otro, este peso en la arquitectura, esta tradición que muestran, que era clásica, pero que también era simbólica, estas grandes atrios, ¿sí? Estas grandes plazas de los griegos, que el profe Rincón lo mencionó en teóricos anteriores, y esta idea de la arquitectura compositiva. Este orden, esta sistematización, por supuesto que fue puesta en crítica, y empiezan a aparecer algunos elementos dentro, digamos, durante el siglo XIX de la arquitectura de la vanguardia, ¿sí? De esta vanguardia que viene de la mano de esta modernidad que se quiere despegar un poco de la arquitectura del pasado y que quiere romper con la tradición. Principalmente entendamos que esta arquitectura tradicional o la arquitectura neoclásica o la arquitectura de los neos estaba realizada ya con la tecnología y con las posibilidades constructivas, como vemos acá en el Parque del Recreo de Madrid, del acero y del vidrio. Y esta arquitectura, que esto nace principalmente esto existe hoy, lo puede ir a visitar, nace como un invernadero y hoy, bueno, es parte de muestras de arte y de un lugar para exposición y que se puede ir a pasear, digamos, en los parques del recreo. Parques que fueron concebidos desde la lógica de la arquitectura, de la planificación de estos espacios verdes del siglo XIX, esta necesidad de higienizar la ciudad con espacios verdes, con acueductos, con infraestructura, que lo vimos en teóricos anteriores, ¿no?
Y la tecnología da por ahí herramientas constructivas nuevas técnicas, nuevos materiales para la infraestructura, para la arquitectura. La estructura se separa de las envolventes, de la mano de esta nueva tecnología, y podemos hacer puentes, estructuras de ferrocarriles, bibliotecas, pabellones, como este pabellón que, bueno, como les decía, nació como invernadero. Entonces nos da lugar, bueno, acá al costado de la pantalla van a tener cómo fue evolucionando la línea de tiempo. Aparece la Escuela de Chicago, que se realizó en la ciudad de Chicago por una cuestión puntual de un contexto, que se incendia la ciudad, se destruye casi el 90% de la ciudad, porque en realidad comienza el incendio, pero después del incendio se producen otros derrumbes, etc. Y aparece la Escuela de Chicago, que de la mano de esta nueva tecnología permitía la multiplicación de la superficie del terreno en tantas veces lo permitiera esta tecnología. Aparecen en Chicago los primeros edificios en altura, de la mano también de cuestiones lógicas de la aparición de elementos tecnológicos nuevos, que por ejemplo es el ascensor, el teléfono, la electricidad. El ascensor permite esta multiplicidad, y no solamente dando respuesta inmediata a la vivienda, que era un requerimiento necesario, sino también que lo permite esta tecnología de separar las fundaciones o el envolvente de la estructura, y permite hacer múltiple, digamos, esta sucesión de pisos. Los primeros edificios aparecen en Chicago, y le dan una nueva imagen a la ciudad, ¿sí? Pero también, en relación a esta arquitectura tan que viene de la mano de la industria, aparece el Art Nouveau, que es una línea o una corriente de arquitectura ornamental y artesanal, un poco separándose de esta cuestión tan de la máquina que producía, que viene de la industria, esta sucesión de pisos, estos elementos que hablan de una arquitectura tipo internacional, que no tiene tanto lenguaje desde lo regional. Aparece el Art Nouveau como una arquitectura antihistórica, antiacadémica, totalmente separada de lo que vemos arriba en Berlín, por ejemplo. Esto es Art Nouveau, este es un edificio en Córdoba, Art Nouveau, donde también utiliza la nueva tecnología, pero con una creación como un poco más integral, una cuestión regional, y la creación de la novedad dentro de la arquitectura. Obviamente con los recursos que hoy teníamos, ¿no? Y aparece dentro de esta línea de los regionalismos, aparece, que ustedes lo van a trabajar, aparece Gaudí, que es arquitectura nouveau, arquitectura del modernismo catalán, que Gaudí aparece y trabaja no solamente con arquitectura, sino que también trabaja con planificación urbana, ¿sí? Diseña toda una ampliación de un sector en Barcelona, se dedica a clase en exclusivo a trabajar en esta región, digo casi porque está dentro de Barcelona, pero en Cataluña principalmente. Y Gaudí no está despegado del contexto y de la realidad, aunque nos parece que esto es muy raro, entendiendo que nosotros estamos haciendo esta arquitectura, digamos, estamos haciendo la arquitectura de la academia, estamos haciendo la arquitectura. Pensemos que en la época que aparece Gaudí, nosotros estábamos construyendo arquitectura como el Palacio de Justicia, ¿sí? Nuestro, como el Congreso en Buenos Aires, como la Casa Rosada, digamos, contextualizado en la misma época. Gaudí aparece también ligado muy íntimamente con la arquitectura del siglo XIX, de la mano de Eusebio Bell, que era un mercader en Barcelona, que viene de la revolución industrial, digo, viene de esta cuestión contextual, que termina siendo el mecenas de Gaudí, y financia muchas de las obras que él tiene, y inclusive Gaudí trabaja en esta extensión urbana, que lo van a ver los chicos que pueden hacer la exposición, que les recomendé la otra vez que también mencionaron esta cuestión del planeamiento urbano, que hace el Prat Cerdà, que es un barrio donde se desarrolla Gaudí y tiene estas obras. Y no yéndome tanto a lo contextual específicamente, mencionamos algunas características, porque los compañeros lo van a exponer.
que Gaudí comienza a trabajar con elementos estructurales que son ornamentales. Utiliza el arco catenario, que según de las directrices del funicular, sostiene la estructura, digamos, tiene un proceso de diseño muy rico en relación al estudio de los sistemas y de las formas, de los momentos, de las estructuras. No me quiero como adelantar, pero a la vez es fundamental que lo puedan tener en cuenta los chicos que hacen la expo. Y trabaja con maquetas, con hilos y con bolsas de arena y estudia los sistemas de cargas, ¿sí? Estas cargas invertidas hacen que él tenga un diseño estructural y un diseño de la arquitectura y que lo vea él como una unidad funcional, teórica y estética, ¿sí? No separa la estructura de la materialidad ni de la forma, ni pone la estructura una vez que termina el proyecto de arquitectura, sino que esta lógica estructural termina siendo, o en realidad no termina siendo, es el principio básico de la expresión de su arquitectura. La estructura como lenguaje de la arquitectura. Algunas de las obras que podemos ver acá, bueno, acá no vemos el Parque Güell porque está al frente, bueno, hay miles de obras, la Sagrada Familia, el Parque Güell, acá tenemos la Casa Batlló, que es esta que tenemos acá en el margen superior derecho, tenemos la Pedrera, ¿sí? Que bueno, no, tendremos 1000 fotos para ver, acá tenemos una galería del Parque Güell acá abajo, acá la Sagrada Familia, eh, trabaja con el estilo regional catalán, y tiene una estética religiosa, con un hincapié muy fuerte en lo que tiene que ver con la naturaleza, respeta mucho las leyes estructurales porque él habla de un Dios creador, eh, como origen de las leyes naturales, como una lógica rigurosa de la arquitectura. No les quiero adelantar, pero cada uno de estos elementos que componen su arquitectura tienen un tinte desde lo natural, estudia mucho la naturaleza, la estructura de las hojas, la estructura de los árboles, la estructura del cuerpo humano, porque decía que la estructura del cuerpo humano era su esqueleto y eso tenía que ser fundamental para la imagen y la forma. Bueno, es bastante interesante cómo maneja la estructura Gaudí, por eso nos parecía también interesante que ustedes lo pudieran ver en las expos, ¿sí? Estoy tratando de hacerlo rápido porque si no voy a estar... Le quiero que podamos abarcar toda la línea de tiempo. De la mano de algunas cuestiones que tienen que ver con del periodo entre guerras, empieza la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en el periodo entre guerras principalmente, que lo vamos a ver con los compañeros que hablen de estos exponentes, vamos a ver al movimiento, vamos a encontrarnos con el movimiento moderno, ¿no? El movimiento moderno que viene a formular algunos nuevos postulados funcionalistas, traduciendo la geometría de la forma en un uso universal. Entendamos que en el periodo entre guerras había una gran necesidad de dar respuesta inmediata a las necesidades de reconstrucción de la ciudad y a las necesidades de vivienda, ¿sí? La idea del movimiento moderno es un poco despegarse de algunos parámetros, de algunos postulados del siglo XIX, desarrollándose a mediados del siglo XX, digamos, en este periodo que les contaba, donde se expresa en su arquitectura la estructura moderna. De hecho, nace de la mano de la Escuela de la Bauhaus en Alemania, ¿sí? Y algunos postulados principales eran que se cuestionaba la academia, la idea era hacer una racionalización de los espacios y también de la técnica, despojando de la decoración en la arquitectura, donde encontramos algunas formas esquemáticas, estructurales esquemáticas, como nueva expresión de la arquitectura. La estética era un poco más fabril, porque tenía que ver con esta cuestión de despojo, de toda esta ornamentación que venía del Art Nouveau, de la arquitectura de la academia, de estas estatuas dentro de la arquitectura, y aparece como de la mano de la escuela alemana de la Bauhaus, que es importante por ahí que lo tengamos en cuenta, que después, bueno, fue mutando, que no nace como escuela de arquitectura, pero que después fue mutando, que viene un poco a, 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 a unir algunas líneas, como por ejemplo el arte, la pintura, la escultura, por eso digo que no nace como escuela de arquitectura. Y tenemos algunos exponentes acá que yo les he mencionado, como Walter Gropius, como Le Corbusier, que los compañeros lo tienen, y como Mies van der Rohe. Hay dos líneas principales que las vamos a ver un poquito más adelante, que son, por ejemplo, la arquitectura de... Acá estamos. Les menciono acá primero la arquitectura del racionalismo,
donde hablamos de racionalizar todos los elementos que componen la arquitectura en relación a su forma, su función, las técnicas constructivas, los usuarios, que ahí lo tenemos a Le Corbusier y a Mies. Y después tenemos otra línea, que ahí se las he anotado, que es la línea del organismo, que trabaja con programas, que sigue los lineamientos del movimiento, pero trabaja además, incorpora además programas más particulares y propuestas más humanistas e integradoras, ¿sí? Como Fran Lloyd o como Alba Lat. Tienen en cuenta consideraciones del usuario y del contexto en el que se inmersa. Imagínense que acá tenemos el hospital. Yo siempre menciono esto como parte de un proceso, una evolución que a nosotros nos pasó con el COVID, que el COVID vino a traer un montón de nuevas formas de vivir y de relacionarnos con el medio, ¿sí? La necesidad de salir a la calle, de tener un patio, de tener un lugar donde poder pasar el tiempo libre, entendiendo que no teníamos posibilidad de salir a los parques públicos y las plazas, viene a cambiar un poco la idea de la arquitectura, y acá Alto hace lo mismo con el hospital, digamos, para la gente que tenía tuberculosis de la época, ¿no? Otra pandemia que hubo. Entendiendo digamos, incorporando parámetros como la orientación, como la iluminación y ventilación de aire, etcétera, dentro de su línea de proyectual. Y un poco volviendo, perdón, acá a mencionar a los racionalistas, el racionalista por excelencia, Le Corbusier, tenemos dos etapas en las que Le Corbusier trabaja, una etapa de utilización de la geometría, el racionalismo purista, la geometría euclidiana, la arquitectura racional, estos trazados súper rectos, y los famosos 5 puntos de la arquitectura de Le Corbusier, que les adelanto, no fue muy aceptado en su momento, y un expresionismo más brutalista, donde la arquitectura es esculpida como una especie de excavación de una masa, donde el diseño también hace un diseño más individual y donde aparecen algunos elementos como un preanuncio de la modernidad, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Integrante Le Corbusier también de los CIAM, ¿no? Y de la creación de algunas ciudades utópicas que aparecen de la mano del movimiento moderno, que seguramente van a mencionar los compañeros más adelante. ¿Por qué hablo de los CIAM y por qué hablo de estas ciudades utópicas? Porque hablamos de planeamiento también, ¿no? Y porque los chicos que trabajen con Oscar Niemeyer, por ejemplo, van a ver estos temas también dentro de su expo. Y lo tenemos a Mies van der Rohe. Esta foto es actual, bastante actual. El edificio dorado con color cobre es el edificio de Mies. La escultura y el resto de los edificios en Nueva York son más modernos. ¿Por qué elegimos esta foto? Porque la idea es que ustedes lo vean en contexto, digamos. Eso es un edificio que se hizo a mediados del siglo XX, principios del siglo XX, y hoy está completamente contextualizado. Estos personajes eran adelantados de su época, ¿sí? Y bueno, Mies utilizaba la tecnología como medio expresivo de su estética minimalista. ¿Cómo volvemos a decir que la estructura no está despegada de la forma, ¿no? No se pone después, sino que se piensa como modo de expresar la arquitectura? Y hay un gran interés de Mies por la arquitectura y por la tecnología, por el detalle. No tenemos Mies este año, por eso un poquito me desplayo, pero sí hablamos de llevar al límite o aprovechar estas posibilidades expresivas de los nuevos materiales y la nueva tecnología que le estaba permitiendo la ciudad industrial, digamos. El acero, el vidrio, ¿sí? Y una eficiencia ingenieril y estética de la mano de la estructura, ¿sí? Mies diseña espacios bastante flexibles, el volumen aparece como un contenedor y que está siempre ordenado por la estructura y por el equipamiento que lo resuelve, estos grandes atrios, estos grandes espacios, la incorporación del agua, ¿sí? El gran interés por el detalle y por la perfección. Mies decía, menos es más, donde también hablaba de que Dios estaba en los detalles, ¿no? Y cómo esta arquitectura racionalista termina siendo la arquitectura internacional que nosotros hoy conocemos como minimalismo, ¿no? Le decimos a todo minimalismo, pero en realidad, de verdad, como el material, en su mínima expresión, podía hacer tanta expresión. No sé si se entiende, pero es un poco la idea, digamos, como de lo tan pequeño podía verse reflejado tanto en la expresión de la arquitectura.
Voy muy rápido, compañeros y compañeras. A mí me parece que no, pero no sé los Ay, chicos. claro, por ahí, lo pasa es que quiero que lo conozcamos todos, que entendamos de dónde viene todo lo que venimos hoy construyendo, ¿no? Viene de esta historia, que por ahí nos parece bastante lejana, siglo XX, 1910, qué sé yo, cuándo, pero es muy interesante. Wright, sí lo van a ver, Wright, se le dice que es el más americano de todos los americanos, ¿sí? Wright se dedica a hacer diseño de casas unifamiliares, más de 100 viviendas tiene esta, Wright. Yo acá elegí arquitectura que no era doméstica, para que lo tengamos en cuenta, pero hablamos de esta línea organicista del interés en el personaje, del interés en el usuario, en el detalle, la arquitectura orgánica, encontrándose la arquitectura, digamos, el contenedor con el mundo del natural, ¿sí? Hablamos de proporciones refinadas, de materiales simples, gran respeto en relación al emplazamiento, integrados siempre, right, con la naturaleza, tratando de respetar el uso honesto de los materiales. Puse dos obras que seguramente las pueden mencionar, pero hay obras muy interesantes, right, para que puedan mostrar. Y lo hace con elementos también producidos industrialmente, ¿no? Incorpora elementos, pero en realidad utiliza la estructura y utiliza las herramientas que le da el medio, ¿sí? La arquitectura viene a darle un poco respuesta a las necesidades de su usuario, por eso habla de esta arquitectura en movimiento, que la arquitectura que tiene que ser flexible, porque el usuario también lo es, y que los espacios pueden ir cambiando en relación a cómo va cambiando el usuario, estas obras como en movimiento. Y este gran respeto por el medio hace que Wright estudie mucho el acelamiento, mucho la corriente de los vientos, las corrientes naturales, y hace viviendas únicas, porque son únicas, son emplazamientos únicos, un usuario único, y no son elementos repetitivos como por ahí sí hablaba Le Corbusier en esta máquina de habitar. Me estoy adelantando algunas cuestiones, pero es importante estos tips o estos elementos que los puedan tener en cuenta para hacer su éxito. Y utiliza siempre mano de obra local, por supuesto, porque conocen los elementos tecnológicos. Es una arquitectura internacional, pero en realidad es dedicada al usuario. Y Alvar Aalto un poco hace lo mismo, ¿no? Esta gran relación, trabaja en Finlandia principalmente, esta gran relación del estudio entre la obra, o sea, el hombre, y la circunstancia o el contexto de esta sociedad que lo recibe. Aparece una gran adhesión con el paisaje, hace un diseño orgánico y totalizador, digamos, diseña la obra en su conjunto, con un lenguaje racionalista, desde lo formal y desde lo funcional, pero con un gran respeto por el paisaje y una gran adaptación al entorno. Ni hablar que hablamos en este caso de una arquitectura como vernácula, en realidad estudia muchísimo la madera, el trabajo con la artesanía del local, el trabajo como en la industria de pequeña escala, entendamos que trabaja en Finlandia, digamos, por la situación social. La obra es abierta, entre comillas, porque se va a ir proyectando y modificando en relación a los avances y al desarrollo de la propia construcción, del movimiento del usuario. Hace una gran investigación basada en la práctica. Me explayo un poquito con alto porque no lo vamos a ver en la exposición. Pero bueno, hablamos de esta escala juntada al entorno y es una arquitectura funcionalista. Tiene arquitecturas con grandes estructuras y con ambientes limpios. Tiene hace un gran estudio sobre los aspectos psicológicos de la arquitectura vivida, cómo percibe el usuario esa arquitectura. En este ejemplo que les pusimos aquí, en el sanatorio para tuberculosos, para la tuberculosis del palmio, hace un montón de estudios detallados para entender eh, la acción, o digamos, cómo la arquitectura va a terminar expresando en el desarrollo psicológico y físico, digamos, cómo va a ser el resultado de la mano de la arquitectura. Por ejemplo, un ejemplo, es súper interesante este análisis este arquitectura para analizarla, porque, por ejemplo, estudió la disposición de las camas y del recorrido del sol y de la llegada, del sol de la mañana y de la tarde, en su ángulo, las cuestiones que tienen que ver con los ruidos, las cuestiones que tienen que ver eh, con el agua, con la lluvia, para que eso tuviera un funcionamiento integral, o sea, que la arquitectura formara parte de la recuperación psicológica y ambiental del paciente. Es genial. Lore, Dime. disculpa.
Bueno, Sí, creo que no tenés plantas del no, hospital, no, pero porque traté de resumir mucho, pero es claro. súper interesante para que lo tengamos. Si No, quieren, lo puedo pero no, no, compartir. porque si tuvieran las plantas, podrían observar eh, que ese hospital tiene grandes terrazas, tiene grandes Sí, balcones. grandes voladizos. Sí, eh, sí, sí. que recordemos, digo, recordemos, o si no recordamos, por lo menos sepamos, porque como, digamos, esta enfermedad hace bastante tiempo, bueno, ahora ha habido como un resurgimiento. Sí, Este es un hospital para tuberculosos. sí, sí. Tuberculosis es una enfermedad que, bueno, que en una época fue erradicada, ahora es como que está volviendo, como pasa habitualmente con la historia sanitaria de la humanidad. Pero uno de los tratamientos de la tuberculosis justamente era la exposición del enfermo al sol, Claro. ¿no? O sea, el sol era parte de la terapia. Entonces, esto que dice Lorena, ¿no? El ingreso del sol a las habitaciones. Pero aparte de esto, esas grandes terrazas, como si fueran, ¿no? Como si estuvieran en una spa, los enfermos Claro. en reposeras al sol, bueno, era parte del tratamiento y de hecho, digamos, esto exigía, ¿no? Diseñar los espacios para ese tratamiento. Pero uno por ahí lo asocia con una imagen por ahí de un hotel, pero justamente, ¿no? Era porque había que exponer a los enfermos a la luz del sol como parte del tratamiento. Y hablando de estas cuestiones del estudio que hace Alto, de la acústica, de la iluminación, de la adecuación ambiental, que forman parte del proceso de diseño de él, que, que, que por eso hago hincapié en esto que hablamos, que nosotros hoy estamos incorporando en algunas conversaciones en el práctico, que lo vimos en el práctico 2 y en el práctico que estamos desarrollando ahora, esta cuestión de que mal llamamos la sustentabilidad, que en realidad tiene que ver con el diseño bioclimático del ambiente, de la arquitectura. El pensar en el recorrido, en el acondicionamiento ambiental, en el movimiento del sol, en los vientos, como parte del proceso de diseño de la arquitectura, y no como que después yo pongo tres parasoles y lo resuelvo. Es una cuestión que se piensa lo mismo con la estructura, digamos. Son cuestiones que se van a ir incorporando eh, y que se fueron incorporando en lo largo de la historia en relación a las necesidades. Esto que hablaba David. Parte de la recuperación del enfermo tenía que ver con el estudio de este asolamiento. Y bueno, se estudió y se desarrolla el edificio eh, integrado al espacio, integrado al lenguaje, pero principalmente teniendo en cuenta el usuario, las condiciones ambientales del usuario. Es súper interesante la arquitectura del movimiento moderno. Hay más profesionales que están en esta línea, pero bueno, elegimos a algunos. Y también pensemos que aparecen otras líneas, un poco también de la mano de saliendo un poco de la línea del movimiento moderno o tratándose de despegar una línea que es el Art Deco, que hemos puesto algunos ejemplos que les vuelvo a repetir, los mencionamos, porque está un poco tomando algunas lógicas constructivas y de proyecto que vienen del movimiento moderno, pero también con algunas cuestiones que la diferencian en una arquitectura única, pensada de manera individual, con algunos elementos repetitivos, y pusimos algunos ejemplos para que lo tengamos en cuenta. Eh, en Nueva York, Miami, que tiene un corredor lindísimo, conservado Art Deco, que no funciona como era originalmente, pero viene de la arquitectura del siglo XX, de 1920, digamos. El edificio Caban en Buenos Aires, el edificio más alto de toda Latinoamérica en su momento, que lo podemos ver, lo podemos conocer. Y en Córdoba, lo que hoy es Tarjeta Naranja, que eran las antiguas, eh, los locales donde se desarrollaba la concesionaria o los locales de Ford. Bueno, atrás una foto súper moderna eh, de un edificio en altura, pero en realidad forma parte del movimiento Art Deco en Córdoba. Vamos a encontrar un montón de arquitectura Art Deco en Córdoba, en Buenos Aires, pero bueno, les queríamos mostrar cómo son estas corrientes internacionales que se fueron transculturando y se fueron movilizando y adaptando a las distintas localizaciones. Y un poco siguiendo con esta línea de tiempo,
aparecen algunos elementos del movimiento moderno desarrollados en Latinoamérica, ¿sí? Que toman líneas del movimiento moderno, estos son, que vienen, les vuelvo a repetir, de la mano de la reunión de los IAM, de estas reuniones. Acuérdense que la arquitectura moderna tenía que ver también con esta arquitectura internacional, ¿no? Y había algunos congresos y había algunas reuniones de arquitectos, revistas, publicaciones que elaboraban también de la mano de los IAM y de estas reuniones con la arquitectura moderna. Acá podemos encontrar algunos elementos de ejemplo, como Mario Panidarki o Juan O'Gorman, arquitectura que es latinoamericana, con algunas, digamos, algunos tintes desde lo regional, mostrando esta arquitectura internacional, pero también con un tinte local. La tenemos a Lina Bobardi, que hay un grupo que la Bax Bonner, esta arquitecta que trabaja con el movimiento moderno y que tiene algunas cuestiones con respecto, por ejemplo, a la importancia de algunos espacios de uso público, ¿sí? Y la arquitectura moderna llevada a un contexto diferente al que se había pensado. Pensemos que la arquitectura moderna nace como respuesta a una necesidad del periodo entre guerras, ¿sí? Este despojo, estos elementos que estaban completamente en contra de lo que se venía dando, despojado del material, despojado de la ornamentación, y nosotros hacemos este tipo de arquitectura en una época donde también se hacía el Art Deco, ¿sí? Conviven en este desarrollo, y bueno, tenemos algunos exponentes acá en Latinoamérica, y tenemos exponentes súper importantes también de la mano de los IAM y del planeamiento en Brasil, que lo tenemos aquí a Oscar Niemeyer, que labura en los IAM, que se forma con Le Corbusier, y que tenemos algunos elementos que toma de la arquitectura moderna, pero que innova en relación a la materialidad, o al uso de la materialidad, y aparece como una arquitectura que trabaja desde el movimiento moderno, pero también lo compatibiliza con algunos elementos de, de su arquitectura regional. Lo vamos a ver en algunas obras que se hacen en Brasilia, de la mano con Lucio Costa, o con algunos elementos del carácter carioca de la ciudad, y lo tenemos a Brasilia, con Lucio Costa y Oscar Niemeyer, que diseña una ciudad antes de ser habitada, y se proyecta tal cual, y se puede ver en el Google Maps a Brasilia como se ha ido complejizando, pero nace de estas reuniones, que bueno, no me quiero adelantar como mucho, pero para que lo tengamos eh, también en cuenta para el desarrollo. Es súper interesante Niemeyer, y es súper interesante cómo trabaja la arquitectura en relación a, un poco entre comillas, al estilo de una línea proyectual como la de Gaudí, estudiando la arquitectura de la forma, los esfuerzos, la estructura, de la mano de esta cuestión del movimiento moderno, de la limpieza del material, la simpleza, llevar al minimalismo a su expresión. Me parece que es súper interesante trabajarlo también, en este caso, con la arquitectura institucional dentro de Brasilia, ¿no? Y acá tenemos en Argentina el movimiento moderno con Valdimiro Costa, con Antonio Vilar, con Amancio William y con Mario Roberto Álvarez. Sé que los vamos a trabajar, pero bueno, entender por ahí cómo se incorpora el movimiento moderno a esta Latinoamérica con los recursos y con los elementos que también existen. Aquí en Latinoamérica, Valdimiro Costa trabaja en la falda, hay dos de sus obras en la falda. Antonio Vilar, bueno, en Buenos Aires, Amancio William y Mario Roberto Álvarez, que es un edificio que hoy lo podemos cruzar en Buenos Aires, que está, y hay mucha arquitectura de Mario Roberto Álvarez súper interesante, ¿sí? Para que la podamos desarrollar. Es el movimiento moderno en Latinoamérica, un poco más moderno que los lineamientos, pero no quería dejar de que pensemos en el movimiento moderno, cómo se transcultura y cómo se traen estas líneas y esta arquitectura internacional en Latinoamérica. Aparece este movimiento, y un poco
se empieza como a cuestionar. Aparece a partir de la década del 60 la posmodernidad, ¿sí? La arquitectura y la multitendencia que le mencionamos después, a partir de la década del 60, que pone en tela de juicio algunas herencias que tiene el racionalismo, designando así un amplio número de movimientos artísticos, culturales, filosóficos que se desarrollan en el siglo XX, abogando por ahí la recuperación de algunos elementos interesantes como la ornamentación, la referencia, el ingenio, la originalidad que se venía perdiendo con esta arquitectura internacional de esta casa de habitar, esta máquina, perdón, la máquina de habitar que era la casa, del movimiento moderno, ¿no? Y se critica un poco esta pérdida de la calidad de vida en las ciudades, esta crítica de este modelo internacional. Brasilia es una ciudad que se diseña, se proyecta, pero pareciera que el usuario quedó como en un segundo plano, ¿no? La preservación del usuario frente a lo monumental y la conservación del patrimonio. Y hablando en la posmodernidad de que esta arquitectura no era una arquitectura que no tenía que ser igual para todos, ¿no? Y aparece entonces la iniciativa de arquitectura plural y con una multitendencia de la mano de algunos regionalismos, empezando un poco a pensar en la preocupación por el medio ambiente y los recursos naturales, que eso no estaba como muy tenido en cuenta en la arquitectura moderna, no porque algunos elementos no se hayan tenido en cuenta, pero principalmente no era subjetivo, ni la sustentabilidad, ni revalorar algunos modelos del pasado, ni recuperar, ni tener en cuenta la ornamentación o los lenguajes en relación a las molduras, la idea de preservación de la identidad de las ciudades, como hablaba hace un ratito, con el patrimonio, con la cultura de esas ciudades, el respeto del contexto urbano, el ambiente histórico, ¿sí? Y la idea era crear un poco la identidad o recuperar la identidad de las ciudades, retomar algunos lenguajes del pasado. Lo tenemos a Alto Godilla, lo tenemos a Meyer, Heisemann. Comienzan a aparecer algunas críticas a estas ciudades de consumo y estas culturas dominantes, y aparece la arquitectura y la multitendencia. Y en esta transición entre la arquitectura moderna y la arquitectura posmoderna, así como lo mencionamos a Gaudí en la modernidad y en la ruptura con algunos parámetros del siglo XIX, aparece Kant. Que Kant este año no lo hemos desarrollado porque, bueno, es súper interesante porque todos los años vamos cambiando y nos parece importante que puedan tener una lectura de toda la línea. Lo importante de Kant en relación a su proceso de diseño, que habla de la ideación, de esta traducción de las ideas, que después termina siendo parte de la formación, de la proyección, y después conformando lugares súper ordenados y armoniosos, con un gran monumentalismo representativo, con la gran idea de la monumentalidad pero moderna, ¿sí? Nos estamos viendo ahí unos laboratorios, la biblioteca, digamos, esta idea de tener una referencia a la arquitectura antigua de Grecia, de Roma, de Egipto, pero con un tinte moderno. Rincón lo ha mencionado en sus teóricos. En relación, por ejemplo, hablábamos al principio qué importante la incorporación de algunos elementos desde lo personal. Kant era un fanático de la arquitectura egipcia y de los grandes espacios romanos, entonces toma esta monumentalidad, esta idea de estos grandes volúmenes y estas masas, con el empleo del hormigón a la vista, con estas formas volumétricas tan como, entre comillas, puras, que en realidad va deconstruyendo la geometría, y la arquitectura nos quiere contar Kant que es un pensamiento construido, ¿no? La arquitectura que él retoma de los elementos del pasado tiene que ver con la gran escala, con la utilización de la luz como un gran recurso y un gran ornamento espacial, el agua, ¿sí? Un expresionismo geométrico espectacular, y la importancia también de pensar de cómo esta reminiscencia al pasado viene de la mano de algunas cuestiones de incorporar también estas nuevas tecnologías, este estudio de lo moderno, etc. Y tiene una estructuración como clásica también, digamos. Lo vemos acá en la pantalla, la simetría, la masividad, la jerarquía de elementos, los mecanismos de composición despojados de algunos cerramientos y algunos ornamentos. O sea, hablamos de arquitectura
clásica, arquitectura de la academia, la gran monumentalidad romana y griega, egipcia, y también despojado de estos ornamentos y de estas cuestiones que venían de la arquitectura del siglo XIX, con herramientas y con tecnología de la arquitectura moderna. Por eso es único Kant, digamos. Y de la línea de los postmodernos lo podemos encontrar a Stirling y a Venturini. Stirling es un arquitecto inglés que trabaja también bajo la línea de la posmodernidad y trabaja en la posguerra, ¿sí? También en esta cuestión de la necesidad de vivienda, hospitales, pero en este caso de la mano del Estado, ¿no? Es un arquitecto multifacético, es súper interesante de leerlo a Stirling. Por ejemplo, hablaba Stirling que el edificio tiene que reflejar el uso al que está siendo dedicado, ¿sí? Acá vemos un ejemplo del Museo de los Niños, digamos, se tiene que ver como un juego, se tiene que ver como un edificio que está dedicado a la historia, por ejemplo, debe reflejar elementos con las nuevas tecnologías, pero que tengan que ver con la historia, por ejemplo, con las formas, con los elementos que evoquen a lo histórico y demás. Hablaba Stirling que la arquitectura está dentro de un contexto histórico, y bueno, lo expresa de la mano de su arquitectura con envolventes de vidrio, con envolventes de ladrillo, y la arquitectura como contenedor de una actividad, que ese contenedor tiene que mostrar de lo que se trata esa arquitectura. Ahí vemos justo donde está la S de Stirling, ahí vemos este Museo de los Niños, que tiene un niño que viene a ser como parte de la columna, digamos, de la estructura de este alero, de esta galería. No sé si lo ven al niño ahí. Utiliza muchos colores, utiliza elementos clásicos y antiguos, con nuevas proporciones, con nuevas marquesinas, con rampas, con ventanas, ahí lo vemos acá en Stuttgart, ¿sí? En un museo. Y la estructura portante deriva, por supuesto, de la organización funcional. En este caso, la estructura queda como oculta dentro del envolvente y de la arquitectura. Y utiliza mucho la arquitectura del recorrido, paseos, pasarelas, caminatas, dentro del mismo edificio y por fuera del edificio. La axonométrica la utiliza como un gran recurso. Piensa el edificio como un 3D, ¿sí? Visto desde afuera. Y utiliza, por ejemplo, justaposición, colores de formas, ambiente, rampas de acceso, interior y exterior conectado, que deviene de la arquitectura clásica, por ejemplo, en este museo, ¿sí? Y también los tenemos Venturini, ¿sí? Que también expresa su arquitectura desde lo formal y lo funcional de manera inmediata. O sea, donde está el pato, vendían huevos. O sea, era literal la traducción. Cómo la arquitectura termina siendo parte del contenedor, ¿no? Y hablamos entonces en la posmodernidad, que acá vamos a tener una línea de tiempo con un montón de renglones, pero porque trabajamos con la posmodernidad y con la arquitectura de la multitendencia, ¿no? Y la multitendencia, por supuesto, no es una línea homogénea. Es racionalista, es high-tech, es deconstructivista, pero viene de algunas líneas que se van combinando. Por ejemplo, del movimiento moderno con una traducción más regional, compatibilizando lo moderno con la traducción regional de los lugares, como Queso Tanque, como Barragán, como Salbona, que lo vamos a ver más adelante. Una multitendencia que puede subordinar lo moderno, pero a lo tradicional, como por ejemplo Charles Correa en la India, como Álvaro Siza en Portugal, que lo vamos a ver. Bueno, acá lo tenemos a Charles Correa, lo tenemos a Tadao Ando. Por ejemplo, Tadao Ando trabaja esta cuestión de lo moderno, del respeto por lo moderno, buscando con algunos elementos que se incorporan de la arquitectura tradicional japonesa, ¿sí? Lo tenemos, bueno, a Charles Correa y Charles Moore y a Rafael Moneo, que por supuesto son todas líneas proyectuales que vienen de la mano de alguna combinación. Por ejemplo, Niemeyer, algunos arquitectos que buscan el movimiento moderno y buscan otros mecanismos, y hay arquitectos, por ejemplo, que se acentúan en lo ambiental, pero utilizan el movimiento moderno. Y hay arquitectura, por ejemplo, más folclórica, que utilizan las tecnologías desde lo tradicional como una especie de utilización de la arquitectura vernácula del lugar, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos de estos ejemplos.
Bueno, acá tenemos la arquitectura de la multitendencia, lo tenemos acá a nuestro Togo Díaz, ¿sí? Togo Díaz trabaja en Córdoba y trabaja desde el regionalismo de la mano del mejoramiento del paisaje urbano, ¿no? Creando identidad, utilizando materiales del lugar. Este edificio está en Colón y Cañada, el edificio nace solito, escalonado, que tiene que ver con el perfil, que tiene que ver con la materialidad, y cómo los edificios vecinos han copiado y han tratado de respetar un poco lo que venía pensando el Togo, y hay un montón de edificios del Togo Díaz en Córdoba, es súper interesante el Togo para estudiarlo, y viene de la mano de estas cuestiones, ¿no? Del mejoramiento de este paisaje urbano, creando a su vez identidad, ¿sí? Miguel Ángel Roca, que por ahí no lo tenemos tan en estima dentro de algunos elementos de la ciudad, porque es che, los CPC se llueven, no funcionan, etcétera, pero en realidad Miguel Roca trabaja desde el planeamiento, ha sido director del área de planeamiento de la Municipalidad de Córdoba, trabaja arquitectura y trabaja equipamiento institucional. Y ha trabajado internacionalmente en muchos países en el mundo, representando nuestro país y Córdoba, trabajando con algunos elementos del regionalismo aquí en Córdoba, ¿sí? Miguel Gerroga ha trabajado con Can, por ejemplo, digamos, viene de esa línea. Y algunos elementos de este del regionalismo, como hablamos recién, mezclan o combinan y compatibilizan lo tradicional con la regional del lugar. Hay un gran respeto por la ciudad histórica, y el objetivo es conformar a lo mejor en la ciudad un ambiente un poco más real, ¿sí? De la arquitectura, respetando el pasado, explorando una técnica regional con parámetros modernos, obviamente. Volvemos aquí un segundito. Por ejemplo, acá lo tenemos a Charles Moore, que acá lo estamos viendo, que ha sido discípulo de Kant también, que se desarrolla en la década del 70, y tiene, descarta algunas soluciones típicas, pero hace propuestas universales, resuelve soluciones particulares, funcionales particulares, pero también tiene un gran contexto de lo social, y habla del usuario como parte del proyecto, ¿no? La arquitectura familiar y no universal, un poco viniendo de la multitendencia de respetar la arquitectura de la modernidad, de la parte organicista, ¿sí? Trabaja con una arquitectura un poco más humana, con un gran sentido de lo cotidiano. Acá tenemos en cuenta esta arquitectura universal, entre comillas, pero con este usuario particular que viene del organicismo, ¿no? Valorando, por supuesto, la historia, pero bueno, de la mano de algunos elementos de la nueva construcción de la arquitectura. Y acá tenemos Roger y Piano, y tenemos dentro de la multitendencia la arquitectura del high-tech, ¿no? La arquitectura que vamos a ver muchos de estos profesionales que ustedes van a hacer el desarrollo, por eso es interesante por ahí tomar en cuenta la línea, que el high-tech entiende la arquitectura como fin en relación al desarrollo tecnológico y de la innovación, a partir de nuevos recursos, ¿sí? Que son las herramientas de la tecnología. Entendiendo parte del trabajo de high-tech, que primero parece como una arquitectura un poco de la alta tecnología, una arquitectura que tenía un lenguaje principalmente a principios de la década del 70 más fabril, y que en realidad después fue modificándose, como por ejemplo un diseñador italiano que combinaba la parte ingenieril con la parte escultórica, Luigi Nervi, pero principalmente high-tech habla de la optimización de los materiales, explotados al máximo desde la mano de los científicos, el conocimiento de los nuevos sistemas estructurales en relación a los vientos, los sismos, o sea, estudiándolos desde la cuestión estructural del cálculo, de la región, etcétera, del origen también de los materiales, de la industrialización de estos materiales. Hay algunos elementos después de la década del 70 que se reinterpretan de lo moderno, pero con una imagen tecnológica llevada al extremo de la innovación, evidenciando una gran complejidad técnica. Lo tenemos a Piano ahí. Por ejemplo, miren lo que es, esto es un shopping center en Alemania, de la mano de Renzo Piano, como utiliza un elemento como la madera que no trabaja tracción, llevada al límite, trabajando como un elemento, como parte de la segunda envolvente,
de la piel de vidrio. Digamos, ¿quién pensaría una piel de vidrio con estructura de madera? Digo, eso es llevar al límite la tecnología del material y la imagen tecnológica de la mano de la innovación. Como les contaba hace un rato, la idea es tener una estética un poco más industrial, basada en las nuevas tecnologías, y la arquitectura termina siendo la arquitectura y la estructura como fin expresivo de esa arquitectura. Hay un gran acento por la perfección, por el detalle, y la arquitectura termina siendo un monumento único, ¿no? Explotando al máximo las posibilidades de la tecnología con gran escala, con gran singularidad, con escalas únicas, con grandes espacios, con una apariencia como liviana, efímera, ¿sí? Tenemos acá algunos exponentes, Santiago Calatrava lo van a exponer. Tenemos a Richard Roger y Renzo Piano, que eran socios, que realizan otras obras de arquitectura, como por ejemplo el Pompidou en París, que fue súper criticada la obra, pero que expresa la materialidad al 100%. Tenemos más adelante, no sé si lo puse a Foster, no, Norman Foster, sí, acá lo tengo, Norman Foster, esto es en Londres, toda una reestructuración que se hizo de las, de la ribera del río, junto con sus esposas y Richard Roger, armaron una sociedad, Foster and Partners, ¿sí? La arquitectura tiene un gran lenguaje técnico, llevado al extremo, marcado siempre el sello industrial, con grandes acabados, gran gusto por el detalle. Aparece la arquitectura, por ejemplo, en este caso, como hitos urbanos, ¿no? Y bueno, lo tenemos a Renzo Piano, que es un genovés que ha trabajado en Italia, por supuesto, ha hecho una gran reestructuración urbana de todo el corredor en Génova del puerto, con impecable resolución tecnológica, con impresión perfecta del detalle, súper buen gusto en la utilización de los materiales y uso de formas súper complejas en modelado en 3D, digamos, de vuelta a la tecnología, no solamente de la mano del material, sino también de la mano de los recursos, ¿sí? De las herramientas de proyecto. Y bueno, Richard Roger trabajando también con Foster, y bueno, lo tenemos a Santiago Calatrava, que es arquitecto, que es escultor y que también es ingeniero, y un gran urbanista, ha hecho un montón de desarrollos urbanos y de planificaciones de corredores, como por ejemplo en Valencia. Es interesante para que los que hagan la expo de Calatrava investiguen un poco de dónde viene la formación de Calatrava y de dónde viene toda esta lógica proyectual en lo formal. Es un arquitecto high-tech, hace una gran composición de su arquitectura de la mano de la escultura también, hace arquitectura singular, arquitectura monumental, y es un gran estudioso de la arquitectura del siglo XVIII y principio del siglo XIX, y no me quiero adelantar, pero sería interesante que tomaran en cuenta la formación de Calatrava para poder empezar a entender un poco de dónde viene su arquitectura, ¿no? Dentro de la arquitectura de esta multitendencia encontramos también la arquitectura del deconstructivismo, ¿no? El deconstructivismo, perdón, aparece en una expo en Nueva York, ¿sí? Presentándose como una nueva arquitectura, donde encontramos superposición de elementos geométricos, encontramos contraste, fragmentación de normas constructivas, fragmentación de volumetrías, gran fluidez en los espacios. La base fundamental de esta corriente es descomponer, ¿sí? Abandonar la horizontalidad, abandonar la verticalidad, abandonar las formas geométricas reales, y hay un gran cambio y descomposición de esta forma del pasado. La forma en esta corriente adquiere su forma por la forma en sí misma, digamos. Es anticomercial, antiinternacional, es única, es escultórica, es irracional, es asimétrica, ¿sí? Tenemos a algunos aquí exponentes como Peter Heisemann, ¿sí? Que tiene un autor americano con un auge en la década del 60 y del 70, es un gran estudioso del movimiento moderno, tiene una arquitectura que tiene relación con el medio, pero que quiere expresar también algunas cuestiones desde lo emotivo, desde algún estado de ánimo. Es una arquitectura súper expresiva y tiene un gran interés por la historia y por algunos elementos de la arqueología. Yo acá les traje un ejemplo que es súper fuerte, que es la Plaza del Holocausto, donde si uno lo ve así,
pareciera como algunos elementos individuales, pero a medida que uno se va incorporando en esa plaza, de verdad la arquitectura es extremadamente expresiva y genera ambientes, genera cambios en el estado de ánimo de la persona que se va metiendo en esa arquitectura. Por ahí, si los que han tenido posibilidad de viajar o los que estén en ABI y tengan la posibilidad de viajar, no se pierdan la posibilidad de pertenecer a Berlín, y los que les interese un poco esta arquitectura pueden incorporar, digamos, alguna publicación que le podamos sumar de la cátedra, porque es súper interesante ver cómo Heisemann trabaja con la cuestión emotiva, ¿sí? Trabaja mucho con la topografía, ¿sí? En su arquitectura, pliega, solapa, agrieta los edificios. La verdad que es un gran estudioso de Kant, ¿sí? Y gran estudioso, por supuesto, de la geometría, ¿sí? Para deconstruirla hay que conocerla, ¿sí? Y la arquitectura de Heisemann quiere dejar una huella, ¿sí? Y es súper importante cómo desde su formación también lo expresa con la arquitectura. Bueno, lo tenemos a Gehry, ¿sí? Que es canadiense, que también trabaja con arquitectura monumental, una arquitectura con un gran juego volumétrico, una arquitectura impactante, con texturas casi inacabadas de los volúmenes, una plasticidad impresionante del material, que también, chicos, tengamos en cuenta que esto viene de la mano del estudio del 3D y de las posibilidades del cálculo estructural también en 3 dimensiones, ¿sí? La estructura aparece en segundo lugar en la obra de Gehry, pero porque la forma pareciera que es libre y expresiva, pero el envolvente eh, es la cáscara, digamos, pero la estructura forma parte de esa composición en 3D que hace. Gehry se burla de la perspectiva, se burla del racionalismo, la repetición, la modulación. Eh, es súper compleja su arquitectura y ninguna fachada es igual, cada paso dentro de esa arquitectura es, este, es una nueva imagen de la arquitectura, ¿no? Y la importancia de las maquetas en 3D y el dibujo en 3D de la mano de la tecnología, como hablamos recién de la herramienta. Bueno, lo tenemos a Libeskind con esta gran capacidad para despertar también sentimientos y emociones, como hablamos con Heisemann recién, en relación a los cambios de enfoque, al dramatismo de su arquitectura, a elementos que tienen que ver con las luces, con la oscuridad, con los desniveles, con el cambio de la percepción de la arquitectura. No es solamente desconstruir un volumen o desarmar un volumen, sino que tiene que ver con generar todas estas emociones también de la mano de la arquitectura. Y tenemos aquí el nuevo racionalismo, ¿no? Tomando, como hablábamos recién, estos elementos de la arquitectura y del movimiento moderno, de la línea del racionalismo, despojos de decoración, de materialidad, de ornamentación, etcétera, de la mano de la nueva arquitectura, ¿sí? Combinar estas cuestiones. Lo tenemos a Meyer, la famosa arquitectura blanca de Meyer. La arquitectura de Meyer es toda blanca, por eso se le dice la arquitectura de Meyer, y la búsqueda de formal de la relación de la geometría con la estética. Porque hablamos de la arquitectura blanca de Meyer, porque dice que el blanco refleja el color del arco iris, entonces el blanco puede reflejar todos los colores, ¿sí? El blanco es símbolo de pureza y de calidad, que eso un poco viene a contar lo que habla su arquitectura. Explota al 100% el movimiento moderno, y algunas estrategias de diseño, por ejemplo, tienen que ver con pensar en el programa y hacer un diagrama de relaciones funcionales, emplazamiento, relación de sitio y arquitectura, sistema de circulación interior y exteriores, ¿sí? Proyecta luego la arquitectura y después genera las envolventes. Digo, son como pasos para el desarrollo de este proceso de diseño que hace Meyer. Digo, genera un programa, genera un diagrama funcional, y emplazo en relación al sitio de situación, estudio los sistemas de circulación, sistema de movimiento, coloco en esos sistemas de movimiento la estructura y después resuelvo cómo va a ser las envolventes. Lo tenemos a Jean Nouvel. Jean Nouvel trabaja con arquitectura del Estado, digamos, de la mano de la arquitectura del Estado, de la arquitectura de la obra pública, digamos, y trabaja con el estudio Nouvel de la arquitectura que se realizó en Francia, con el Paris de Haussmann, con Versace, es un gran estudioso, y busca un poco Jean Nouvel
que el edificio traduzca los valores de la cultura y de la civilización en la que cual se expresa, ¿no? Como una respuesta específica de un programa particular. En este caso tenemos el Instituto del Mundo Árabe, donde encontramos ahí en su piel de vidrio con la tecnología, la nueva tecnología, estos especies de diafragma evocando la arquitectura árabe que se mueven y que tienen un sistema constructivo impresionante para la entrada y el control térmico y de la entrada de luz y de viento dentro del edificio, ¿no? La arquitectura es purista, tiene un lenguaje arquitectónico que es resultado de un programa y de un contexto económico que tiene que ver con el Estado proveedor de la arquitectura pública. Hay un gran gusto por decorados urbanos, hay un gran diseño de los espacios públicos. Los lugares diferentes son diferentes, tanto en el interior como el exterior, en relación a una respuesta de una necesidad de proyecto, ¿no? La arquitectura tiene un montón de escalas, y bueno, Nouvel trabaja con esta escala del interior, del exterior, etcétera, ¿no? Lo tenemos Álvaro Siza, ¿sí? Que ha sido profesor, tiene un gran estudio de la luz, de los sistemas del recorrido, tiene una gran influencia de Alvarado, en relación a que trabaja con la tradición finlandesa también, de las técnicas constructivas, de las técnicas compositivas, hace un gran estudio de la localización y del lugar. Sus obras tienen carácter monumental en relación a este emplazamiento urbano y trabaja con la arquitectura plástica y minimalista, sin decoración, y la arquitectura como parte de una escultura, como un elemento de expresión gráfica, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos en uno de sus ejemplos. Y Soto de Moura, ¿sí? Que trabaja con esta misma línea, esta arquitectura blanca, simple, respeto por el medio, generando algunos elementos que uno dice, bueno, che, ¿qué contextualización tiene? Pero bueno, se trabaja con la línea del racionalismo, expresando nuevos elementos en su arquitectura, ¿no? Con las herramientas y con el concepto del hoy. Y trabajamos en Latinoamérica también con los racionalistas en Latinoamérica, que lo mencionamos hace un ratito, Salmona, lo mencionamos a Barragán, ¿sí? Y lo mencionamos el Leo Dieste, que es un profesional que ustedes van a exponer y van a trabajar, donde Dieste emplea el ladrillo como material constructivo, ¿sí? En relación a una economía local. No me quiero adelantar, pero tiene una gran destreza ingenieril, constructiva, en contraste con el hormigón, por ejemplo, de Félix de Candela, de Le Corbusier, una arquitectura sostenible en relación a la utilización de los materiales, y una innovación desde lo estructural, basándose en un recurso de pretensado de los elementos de composición de su estructura y trabajar con un elemento que parecido a lo que hablamos hace un ratito, que al parecer solo trabaja con presión, lo lleva a un límite que es súper interesante. Y Barragán, mexicano, que trabaja con una estética más cubista, ¿sí? De la mano de la arquitectura moderna, por supuesto, pero con elementos de la arquitectura vernácula, el color, el agua, superficie de agua de grandes colores vivos, tratamiento de los muros, distintos elementos de distintas escalas, gran calidad plástica y vivencial de los espacios, miren cómo hacen el manejo de la luz en ese ingreso, y lo que tiene Barragán es que utiliza la arquitectura racionalista, los lineamientos del racionalistas, pero trabaja con referencia a la arquitectura precolombina, ¿no? En relación a algunos elementos de las vivencias desde los árabes también, heredados, como los patios de agua, los pabellones, los jardines, y un lenguaje moderno, ¿no? Pero siempre haciendo referencia a la arquitectura precolombina como Salmona, ¿sí? Salmona también trabaja, bueno, en Colombia, con esta arquitectura, con respeto por el pasado. Y acá algunos elementos que incorporamos donde estamos trabajando siempre, pensando en la ciudad, en el ambiente, en la arquitectura, tenemos algunos elementos de respeto, ¿sí? Teniendo en cuenta el medio. Hablamos al principio de esta sustentabilidad, que parece que hoy sustentabilidad tiene que ver con poner un panel solar que incorpore la energía solar como parte de recuperación de alguna cuestión de la arquitectura.
Y en realidad acá tenemos algunos ejemplos como Eleanor Raymond, que en la década del 30 hace arquitectura doméstica, la primera arquitectura doméstica con criterios de sustentabilidad y criterios bioclimáticos de diseño, se la hace en Estados Unidos en la década del 30. Lo tenemos a Enrico Tedeschi en la facultad argentino, ¿sí? En la facultad de Mendoza, decano de la universidad, que trabaja con esta doble piel en relación a no solamente resoluciones estructurales, sino envolventes desde lo formal, y también estas grandes galerías como elementos de diseño bioclimático en relación a las orientaciones de la universidad. Lo tenemos a Browne, que le puso un edificio que no es el típico que vemos de las oficinas, digamos, de la corporación, de las administraciones, sino que trabajamos con envolventes verdes, sí, que van cambiando con el correr de las estaciones, y lo tenemos a Bruno Estagneo, que trabaja con arquitectura regional, pero teniendo en cuenta cuestiones de bioclimáticas, de corrientes de aire, de parasoles, de los sistemas de movimiento del sol, de lluvias, ¿sí? De recuperación de lluvia, vemos ahí los techos inclinados, etc., ¿no? Lo ha mencionado Rincón en sus teóricos anteriores de sustentabilidad, y mis compañeros también. Y hablando de sustentabilidad y de ciudad, aparece la línea de corriente del nuevo urbanismo, donde pensamos en ciudades para vivir, ¿sí? Donde tenemos la incorporación de algunos elementos que ya se venían trabajando, pero aparece esta idea del respeto por la naturaleza, de un modelo de gestión mucho más simple para entender las ciudades, con zonas de concentración urbana, creación de grandes áreas verdes, digamos, hablando no solamente de los profesionales que construyen arquitectura, sino de planificar la ciudad desde una cuestión un poquito más pensando en lo ambiental y en la vivencia del usuario, teniendo en cuenta redes estratégicas de movilidad y la peatonización de un montón de áreas, generando grandes espacios urbanos y toda esta movida nueva que se viene trabajando, por ejemplo, en Nueva York, hace unos años ya, recuperando bordes del río, incorporando verde dentro de la ciudad. Ya no pareciera como que está muy copado que la ciudad se densifique tanto, sino que por el contrario tratar de recuperar, en el caso de Nueva York, por ejemplo, un área que era del río, la convirtieron en parque urbano. Digo, me parece que es interesante tener en cuenta cómo se puede empezar a adaptar esto en algunas ciudades que pareciera que no fuera posible. Lo vamos a ver, digamos, acá cuando laburemos con el área metropolitana, con algunos elementos de la planificación, de las ordenanzas, etc. Y acá pensar también en el contexto y las respuestas del contexto, de la arquitectura de la mano de este contexto. Hablamos hace un rato, al principio de la clase, de la importancia de entender la sociedad y el contexto donde nosotros estamos inmersos para dar respuesta a la arquitectura. Y acá tenemos algunos ejemplos con Matías Clos y con Chileno y con estos chicos que trabajan en Mendoza, Elena Borbini y Mario Yarzón, que son profesionales que trabajan en bodegas, hacen arquitectura de bodegas, ¿sí? Trabajando con un lenguaje, con una lógica más contextual, con materiales de la zona. Súper interesante ver las bodegas en Mendoza, porque primero que son bellísimas, segundo que las tenemos cerca, que es información que está en las redes, que podemos conocer, y trabajan con elementos locales, ¿sí? La piedra local, arquitectura vernácula, arquitectura que tiene que ver con materialidad y técnicas constructivas y conservación de las temperaturas del vino y de los sótanos, etcétera, que se venían trabajando en los viñedos hace muchísimo tiempo, de antaño, pero con un lenguaje moderno y con la arquitectura que hoy conocemos como esta arquitectura contextual, pero a la vez ayornada a las nuevas tecnologías y a las nuevas posibilidades constructivas, pero con los materiales que se venían desarrollando de antaño, ¿no? Y Matías Klotz trabajando también con algunos elementos de la arquitectura moderna, arquitectura doméstica. Klotz lo tenemos para exponer, creo, con arquitectura que labura sobre la cordillera, ¿no? Y arquitectura doméstica, materiales de la zona, contextualizado, etc. Y la arquitectura social, como parte también de una respuesta a una necesidad puntual. Lo tenemos a Aravena y a Francis Queré,
Aravena, que la arquitectura no nació como la estamos viendo, sino que Aravena hace unos pequeños bloques de arquitectura, tienen un grupo de arquitectura social, unos pequeños bloques donde esta arquitectura puede ir cambiando en relación a las necesidades del entorno, y Queré, que también desarrolla una arquitectura social, en este caso la arquitectura social, no de la mano de la vivienda, sino de la mano de la arquitectura sanitaria, ¿no? Un hospital, teniendo en cuenta consideraciones del entorno, materialidad de la zona, pero también utilización de tecnologías que permiten recuperación de agua, generar espacios que tengan tamiz de luz, teniendo en cuenta también las cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad, con el ahorro de energía, con la conservación del ambiente en el interior, digamos, control de asolamiento, etcétera, etcétera, y lo hemos visto en algunos teóricos del profe también, que lo hemos estado trabajando. Esta es la última filmina. El objetivo de este teórico es que podamos tener, vuelvo a repetir, la conciencia desde lo social y desde lo cultural, que la historia es súper importante para entender no solamente los problemas que nosotros tuvimos en el pasado, cómo los resolvimos, sino también pararnos en el hoy y empezar a proyectar cómo podríamos resolver los problemas que se nos están viniendo, ¿sí? Por eso hablamos de la arquitectura social, hablamos de la arquitectura que tiene que ver con el entorno, con el respeto por el contexto, y como respuesta y como producto a un contexto que le es propio, pero también como respuesta, nosotros como respondiendo a las necesidades del medio, desde lo formal y también desde lo colectivo, ¿no? No solamente desde la arquitectura como producto resuelto, sino que también como parte de un proceso. Voy a dejar de compartir pantalla. No sé si alguno de mis compañeros quiere que volvamos a alguna filmina, hacer algún comentario. No sé la hora que estamos. Ay, yo queriendo hacer todo rápido, estamos bien. No, está perfecto, Lore, me parece que re Hicimos como completo una este sí. línea. Hay un montón de gente que no pudimos mencionar, como Wang Yu, como esta señorita tan afamada, ay, la de constructivista que se me fue el nombre, Zaha Hadid, Que a murió, la te iba a Zaha. decir. Sí, sí, Medio trágico, pero bueno, murió. pues ya falleció, pero bueno, me parece que, bueno, me ven. El objetivo un poco por ahí de este paso bastante rápido por la historia de la arquitectura, que nos han quedado algunos exponentes sin poder contarles, y no hemos podido hacer un hincapié tan fuerte en algunas de las líneas. Creo que lo interesante era contextualizar todos los grupos y que ustedes tuvieran por ahí un poco esta conciencia que tiene que ver con el estudio de la historia como parte de lo que nosotros estamos haciendo. La arquitectura no es algo que pasó, ni forma parte de un pasado, de estudiar algo que yo hoy no me hace falta, sino pensar cómo, les vuelvo a repetir, en un contexto, por ejemplo, entre guerras, nace una línea proyectual que tiene que ver con, por ahí, dejar todo lo que estaba, que en su momento que estuvo bueno, que en su momento que dio buenas respuestas, y cómo esta necesidad de construir ciudades, de reconstruir ciudades y construir arquitectura para dar respuesta a la necesidad de vivienda, de infraestructura, de instituciones, etcétera, hizo que nosotros armemos estos equipos de trabajo donde nace la CIAM, donde se piensan las ciudades, y cómo también en el siglo XIX, que ya lo hemos estudiado anteriormente con el profe, y lo hemos estudiado cuando hablamos de planificación urbana, como el siglo XIX también dio respuestas a las necesidades de la expansión urbana, a la necesidad de la industria, a la necesidad de la doble revolución, con nuevas instituciones como por ejemplo que antes no existían, ¿sí? Las bibliotecas públicas no existían antes del siglo XIX, antes de la Revolución Francesa. Las instituciones como tal y los poderes del Estado tampoco existían, digamos, acordémonos que estamos hablando de
de la arquitectura de una época donde había un rey que era elegido por Dios, digamos, y de repente con la Revolución Francesa nacen todas estas instituciones que necesitaban arquitectura, que necesitaban un lugar para desarrollarse, etc. Bueno, no sé si detengo la grabación. ¿Tienen consultas? Vamos a tener, para que podamos hacer por ahí las consultas de los grupos para la hora de que tengamos que hacer la exposición. Detengo un segundito por si no se animan Dale. en vivo.